yo llegué a tomar contacto con el... ¿Aló? Adelante. Continúa, Enrique. Fue simplemente que comenzó la grabación ahora. Adelante. Ya Gonzalo lo hizo. Sí. Sí, ya lo vimos. Bueno. Gracias, Gonzalo. Bueno, mire, ya yo había tomado contacto con los otros, con los dirigentes de los otros partidos, que estábamos tratando de buscar un organismo en el cual pudiéramos trabajar de conjunto y uniformando las estrategias y haciendo un solo movimiento en realidad que agrupara todas las tendencias. Y se escogió un nombre que era absolutamente inocuo en el sentido de que no se mencionaba ningún partido, era una junta patriótica que nadie sabía quiénes la componían. Y comenzó con los medios de la época, pues, a participar y a comenzar el trabajo de ablandamiento, por supuesto, de unificación de los esfuerzos por ponerle fin a la dictadura, que parecía muy sólida. Yo recuerdo que para la Navidad desde el año 57 pusieron en libertad al doctor Caldera. Yo estuve en Punto Fijo porque lo fui a saludar. Y en una parte que tuvimos le expliqué porque yo andaba en algunas cosas en nombre de Copey. Estuvo absolutamente de acuerdo. Pero nosotros no teníamos tiempo de estar pidiendo líneas, nosotros teníamos que ir improvisando sobre la marcha, porque la Acción Democrática estaba muy golpeada, muy golpeada. Y ahí en realidad los que tenían una mejor maquinaria para el trabajo clandestino eran los comunistas, porque ellos tenían mucha experiencia en esa materia. Y entonces todos los documentos que sacamos nosotros se imprimieron en la imprenta que tenían clandestinamente los comunistas. Pero bueno, en ese momento nadie pensaba que la situación de la política venezolana e interamericana se iba a distorsionar como se distorsionó después de la llegada de Castro al poder. Los comunistas no soñaban ni pretendían formar parte de ningún gobierno, porque suponían que los Estados Unidos eso no lo iba a permitir. Pero los comunistas estaban en la línea de la vuelta a la democracia para ellos poder participar como lo queríamos todos. Y bueno, mira, afortunadamente pudimos contactar a la gente que dentro de las Fuerzas Armadas estaba en la misma onda, y pese a que un movimiento fallido el 1 de enero del 58, en realidad este movimiento fue de un grupo con el cual no estábamos nosotros en contacto. No sé si esto contribuyó al fracaso del movimiento o no, pero lo cierto es que este movimiento fue develado. Y bueno, y sus cabecillas estaban en los calabozos de las Fuerzas Armadas para el momento de caer la dictadura. Ahora, esto fue como una ola en la opinión pública que se fue formando, se fue acrecentando, y cada día las manifestaciones que se efectuaban en el silencio en Caracas eran más numerosas, porque la gente cada vez haya perdido más el miedo. Sobre todo cuando Jiménez tuvo que sacar por presión de los militares a Vallenilla y a Pedro Estrada. Ahí nos dimos cuenta que ya ciertamente estaba herida la dictadura, herida a muerte, porque ya el hecho de que los militares los hubieran obligado a sacar a dos personajes tan importantes como eran Vallenilla y Pedro Estrada, pues, nos indicaba que teníamos posiblemente un fin a la vista. Y ahí redoblamos nuestro esfuerzo. Pero del de Copey, los dos grupos que trabajaron más en eso fueron la Juventud Revolucionaria Copeyana, que fundamentalmente estaba en la universidad, y el Frente Obrero Social Cristiano. Bueno, eso es lo que yo recuerdo por encima en ese momento. Tuvimos contacto con la gente de Acción Democrática, por supuesto, que eran el partido más fuerte en la clandestinidad y los mejor organizados, que eran desde luego los comunistas, porque ellos eran veteranos de las clandestinidades, ¿no? Siempre habían estado trabajando en la clandestinidad. Nos pusimos de acuerdo y bueno, mira, ya sabemos lo que pasó.
Y creo que fue una gran suerte para Venezuela que este movimiento lograra el fin de la dictadura sin derramamiento de sangre y en medio de una gran euforia popular. Aquella alegría que yo viví el 23 de enero en las calles de Caracas es una cosa que yo jamás podré olvidar. Y cómo llegamos a Miraflores y estaba, pues, aquello era puerta franca para todo el que quería entrar. Y mientras se organizaba el gobierno provisional que presidía Larrazábal. ¿Por qué lo presidía Larrazábal? Porque la Marina había sido la Fuerza Armada, la rama de las Fuerzas Armadas que había actuado con más decisión y con mejores resultados en este segundo intento, que fue el 23 de enero. Ya había pasado el movimiento anterior del 1 de enero. Entonces, el único oficial de rango de general que quedaba era el almirante Larrazábal, porque los demás otros generales eran personas muy allegadas a Pérez Jiménez. Y así es que se constituyó sobre la marcha esa junta de gobierno, que originalmente eran 5 militares nada más, porque aparte de los 3 conocidos, que eran Larrazábal, Araque y Quevedo, estaba el Turco Castanova y estaba Romero, que era de la aviación. Eran 5 militares, y entonces en Miraflores nosotros hicimos saber nuestro desacuerdo con que no hubiera ningún civil en la Junta. Entonces de repente Larrazábal les preguntó si tenían inconveniente a los otros miembros, le dijeron que no, y surgieron los nombres de Eugenio Mendoza y el doctor Blas Lamberti, que era también allegado al grupo económico de Eugenio Mendoza. Se amplió la Junta entonces a 7, pero ya al día siguiente siguieron las protestas y bueno, y nosotros planteamos que había la presencia de 2 señores que no garantizaban nada y que eran un peligro a juicio nuestro, y entonces se los obligó a renunciar, tanto a Casanova como a Romero, y salieron del país. Yo recuerdo cuando vi sacar a Romero con una ametralladora en la barriga, ¿no? De Miraflores. Aquí quedó la Junta nuevamente reducida a 5, y entonces asumió el gobierno del país y comenzó el desarrollo de aquel gobierno provisorio que llevó felizmente el país a una elección absolutamente limpia y democrática. Ahí comenzó la democracia venezolana, que tuvo sus tropiezos, claro que los tuvo. Hubo unos intentos de derrocar a los gobiernos, los primeros gobiernos, porque todos fueron superados. Y Venezuela se llegó a convertir en un ejemplo de democracia representativa en América Latina. Por eso me duele mucho lo que está pasando, porque cuántos periodos constitucionales no se sucedieron en Venezuela. Y en esos periodos que se iban sucediendo se dio la coincidencia. Hay que destacar que nunca, nunca, nunca el candidato que ganó las elecciones era el candidato que hubiera querido el presidente saliente. Me explico. Cuando Betancourt ganó, desde luego no era el candidato de la Junta de Gobierno, pero bueno, Betancourt fue el que inició. Cuando ganó el doctor Leoni no era el candidato que hubiera querido Betancourt, porque dentro de la Acción Democrática se impuso una tesis contraria a la del presidente de la República. Cuando termina Leoni y gana Caldera, Caldera no es el candidato de Leoni, obviamente, ni siquiera del partido de Leoni. Luego de Caldera, entonces viene un candidato de Acción Democrática y ese fue un candidato de COPEI, hasta que llegamos pues a la candidatura última de Carlos Andrés, que tampoco era el candidato que hubiera querido el presidente saliente, que era Jaime Lucinchi. Pero bueno, esa es historia para ser escrita, ¿no? Y es un que yo quiero destacar mucho, que nunca el presidente pudo imponer su candidato a sucesor. Siempre fue o la oposición interna del partido que repitió las elecciones, que repitió el triunfo, que ocurrió únicamente en 2 ocasiones. En eso, Venezuela era un ejemplo de democracia alternativa en América Latina, hasta que nos tocó la desgracia, pues, de que apareciera ese personaje siniestro que debe estar zancochándose en la quinta paila del infierno, que se llamó Hugo Chávez Frías.
Vale, Enrique, nos dejaste como con ganas de más. Muy bien. ¿No? Termina justo en el momento en que concluye la democracia y se inicia este periodo cada vez más difícil. Ahora se cumplen 25 años, un cuarto de siglo de esta experiencia, realmente impresionante. O sea, Mira, es la segunda dictadura más larga de Venezuela, después de la de Gómez, que duró 27. después de la de Gómez, así es, pero Pero no esta va, vino a destruir, porque Gómez con toda su maldad y su crueldad no destruyó el país. Y no, el por país el que deja contrario. Gómez, el país que deja Gómez cuando muere, es un país mejor que el país que había recibido él cuando asumió la Sin, presidencia por primera vez. Y sin ahora duda, el país que estos van a dejar es un país mucho peor que el país que ellos recibieron. absolutamente cierto. Bueno, gracias Enrique por esta introducción. Estas palabras tuyas nos sirven para ubicarnos en el tema. Vamos a escuchar entonces ahora a Raúl Leoni. Era un chamo, hace 66 años lo sigue siendo, pero entonces más chamo. No obstante, le toca, por supuesto, compartir con sus padres la lucha clandestina y con la gente de Acción Democrática y en general con los de la oposición. Vamos a escuchar que Raúl nos hable de su experiencia en Costa Rica y Bueno, Bolivia, comenzando creo. por decir que yo soy hijo del exilio. Pues yo nací en el año 53, ya mi padre exiliado por el gobierno de Pérez Jiménez y eh, se casa en Washington, ya expulsado del país, y nosotros somos 5 hermanos, de los cuales 4 nacimos en el exilio. Mi hermana mayor, Carmen Sofía, nació en Washington y los otros 3 siguientes, Luisana, mi hermana, Lorena, mi hermana y yo nacimos en Costa Rica. Eh, Como tú dices, uno estaba muy pequeño y más que recordarse uno de eventos, eh, yo diría que es más las historias que uno ha oído por parte de tanto de los viejos de uno como de todas las tertulias posteriores que hubo siempre en mi casa, que fue una casa totalmente política, donde ese ambiente siempre estuvo presente, ¿no? Eh, la actuación de los dirigentes venezolanos, de los dirigentes políticos venezolanos, que estaban en el exilio, además de el estímulo que podían darle a aquellos que quedaron en la lucha en Venezuela, y de la cual ya el doctor Granco habló suficiente, no extensamente, pero lo suficiente como para que entendamos parte de lo que pasaba, donde todos los partidos pusieron héroes y víctimas y torturados y muertos para lograr eventualmente la salida del oprobioso régimen de Pérez Jiménez. Este, yo creo que la lucha de los que estaban en el exterior se concentraba mucho en las relaciones que tuvieran con los países de forma internacional. No había, obviamente, las facilidades que hay hoy de comunicación. Esta vía que tenemos en este momento, esta forma de comunicarnos como la que estamos teniendo en este momento, no existía. Casi todo era de forma epistolar o artículos de opinión que se escribían en diferentes periódicos del mundo, y esa fue, creo que, una de las principales funciones que cumplieron todos estos dirigentes que estaban en el exilio, de ir convenciendo al mundo de que lo que sucedía en Venezuela era una dictadura atroz que atropellaba los derechos democráticos de los venezolanos y que necesitábamos la ayuda internacional para poder salir del trance en que nos encontrábamos. Casualmente y curiosamente no muy distinto a lo que sucede hoy en día. Los que estamos fuera, en este segundo exilio mío, ya yo tengo 70 años, 71 dentro de pocos días. Y prácticamente la mitad de mi vida ha sido fuera de Venezuela por una u otra circunstancia. Yo llegué a Venezuela de 5 años y ahora tengo 25 años aquí en Estados Unidos. Eh, Saliendo de Venezuela prácticamente comenzando el gobierno de Chávez por los atropellos de que fuimos
víctimas muchos venezolanos al inicio de este proceso denigrante que tenemos en Venezuela. O sea que ya nada más ahí son 30, más 5 años que estudié en Estados Unidos son 35, o sea que prácticamente la mitad de mi vida ha transcurrido fuera del país. Y aquí hemos tratado de hacer un trabajo tendiente justamente a lo mismo que hicieron aquellos hombres en los años 50, que es lograr que se entienda en todos los países donde nos encontramos la situación que vive Venezuela, por la situación que atravesamos y la ayuda que necesitamos para poder salir de ella, de esto, porque no creo que solo podamos hacerlo. Al menos eso ha sido lo que ha quedado demostrado hasta ahora. Y aquí veo hay varias caras aquí. Gonzalo Guerrevere, que creo que está grabando la reunión, es uno de los testigos de todo el trabajo que nosotros hicimos aquí. Aquí se fundó la Coordinadora Democrática, que la fundé yo y la presidí yo en primera instancia. Posteriormente me siguieron otros compañeros que hicieron su trabajo. Después la Mesa de la Unidad, que también fui miembro de ella y tratamos de hacer lo mejor posible para que se dar a conocer todos los problemas que teníamos en Venezuela. Y bueno, entre eso y vivir, lograr vivir aquí, que no es fácil en Estados Unidos. Aquí, como dicen, los biles se acumulan rápidamente si uno, si uno no, no tiene recursos económicos insuficientes para afrontar el costo de la vida aquí, y nos toca compartir el tiempo dedicado a la política y al país con el tiempo que le tenemos que dedicar para sobrevivir en este país al que le agradecemos mucho, pero que es bastante difícil progresar. La competencia es diferente y uno está también fuera de su pecera, como diríamos, ¿no? Porque no es lo mismo trabajar aquí, que uno es un numerito más, que trabajar en Venezuela, donde uno tiene no solamente amigos, tiene familia, tiene conocidos, tiene su querencia, tiene compañeros de estudio, etcétera, que aquí desgraciadamente no los tiene, y esperamos poder volver a reunirnos con ellos en algún momento en Venezuela nuevamente. Así que yo creo que la función de nuestra en la diáspora o en el exilio, porque este no es, yo no sé si el término diáspora se refiere a aquellos que están fuera por voluntad, o porque a mí me parece que el exilio explica mejor cuando uno está fuera de su país, no por voluntad propia, sino prácticamente empujado por las circunstancias o por algún tipo de persecución. Lo que podemos hacer es seguir trabajando en función de buscar la ayuda de los diferentes países donde nos encontramos para que el proceso de salida de la dictadura en Venezuela sea lo más rápido posible. Así como decía el doctor Granco, ya este es el segundo dictador con más duración en Venezuela. Esperemos que no se convierta en el número uno, y tratar de salir de esto lo antes posible por beneficio de todos los venezolanos, porque inclusive si uno ve las dictaduras anteriores, nunca en ninguna de esas dictaduras, creo yo, y que me confirmen los historiadores que aquí están presentes en este grupo, se destruyó la economía del país como se ha destruido en este momento. Que no puede ser, tiene que haber sido algo, es profeso. Esto no puede ser una cosa circunstancial o de incapacidad. Esto tiene que ser un proceso planificado de destrucción y de sumisión de un país, lo cual es absolutamente imperdonable. Entonces, lo que compete a mi persona, yo sí seguiré hasta que las fuerzas me alcancen, tratando desde la posición en que uno tiene y los conocimientos con la gente de los diferentes gobiernos a que uno puede acceder, que nos ayuden a salir de este problema en que nos encontramos lo más rápido posible. Ese sería, yo creo, que el aporte que debemos dar
a todos los que nos encontramos en el exilio o en la diáspora, como se dice. No, gracias, Raúl. Agradecido por estas palabras iniciales que también permiten ir ampliando digamos, la ubicación en el tiempo, en el espacio, en este momento particularmente difícil. Diáspora sí es un término más genérico y que sabemos que tiene su origen en el pueblo judío, pero después las otras denominaciones tienen connotaciones jurídicas distintas. Somos movilizados, migrantes, exiliados, refugiados. Hay como connotaciones. De alguna manera somos movilizados, digamos, por razones políticas y otros simplemente por razones Sí, yo de creo que el necesidad. término que es que estamos involuntariamente fuera del país. Eso lo define de una buena vez, exacto. Sin ver más allá de cuál es el estatus migratorio o la razón por la cual termina saliendo. Vale, nos toca ahora entonces escuchar a Naudi Suárez, historiador y sin duda alguna Silvia, periodista y un hombre bien acucioso, bien estudioso. Mi querido Naudi, 15 minutos, cuando lleves 12 te aviso, pues Naudi es de temer. Adelante, hermano. dígame, ajá, Te escuchamos, te escuchamos. sí, escucha, habla, ya Sí, está el perfecto. micrófono puesto. Gracias, Paciano. Gracias por la invitación a hablar sobre un tema que nos llega tan fuertemente a la mente y al corazón, como es la de es decir, un rasgo de la historia de Venezuela que tuvo que ver con la recuperación de la libertad. Ah, un novelista valenciano llamado José Rafael Pocaterra escribió el que sea tal vez el más impresionante de los libros uh, uh, de su género parecido en Venezuela. Me refiero a Memorias de un venezolano de la decadencia, eh, cuyo tema era la Venezuela de la dictadura gomecista. En uno de sus capítulos pinta Pocaterra lo que era la vida de la Rotunda, llamada así, por cierto, porque era una construcción de forma redonda, ¿no? Según un estilo de la época. La Rotunda era fue la más infame de las varias prisiones de Gómez, y en ella en particular a mí me impresionó mucho la historia que él narra de cómo uno de los presos llamado Leoncio Martínez, un periodista y humorista llamado Leoncio Martínez, más conocido como Leo, había escrito un poema en el que, estando todavía dentro de la prisión, él se figuraba haber podido salir al exterior, haber podido hacer una vida de exilio y en ella haber tenido hijos y nietos, ¿no? Y ese lugar de exilio lo imaginaba en Nueva York, cuya pintura hacía, y en, en determinado momento, después de decir lo lamentable que para él sería el morir en ese lugar fuera del país, el ser enterrado en un cementerio que no era precisamente la de la religión mayoritaria en Venezuela, el, 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 el haber descrito incluso cómo las tumbas de ese cementerio, como algunas de Venezuela, estaban decoradas por flores de lata,
y algunos los llegamos a conocer. Yo las llegué a conocer en Venezuela, las flores de sepulcros de lata. Terminaba por decir que él tenía la esperanza de que alguna vez, ¿no? Llegara a conocer o a volver a sentir el claro sol de Venezuela. Me pareció una bella expresión y yo la traigo a cuento porque muchos, más de 7 millones de venezolanos, ¿no? Quisiéramos con todo afán, con toda fuerza, volver a sentir el claro sol de Venezuela. Venezuela es un país que desde el punto de vista de la historia empezó a ser propiamente como una república en 1830. La historia que de 1830 en adelante vive el país es una historia tremendamente movida y en muchos casos complicada y en muchos casos desesperante. Algunos de los objetivos que hoy tenemos como fundamentales para cualquier país que se precie de tal, como son la paz, en primer lugar, en un segundo lugar, la libertad, y en un tercer lugar, lo que llamaríamos, a falta de mejor término, el bienestar social. Eso fueron, esas fueron cosas, ¿no? que Venezuela no llegó a conocer, sino muy tarde. Hubo que esperar, por ejemplo, hasta el siglo XX para que Venezuela conociera propiamente la paz. Y le llegó la paz, pero a cambio de la libertad, con Juan Vicente Gómez, ¿no? La libertad es posterior al gomecismo. El bienestar social todavía posterior a gobiernos y en su mayor parte dictatoriales. De manera que 1958 fue un año que vino a marcar por decir así, un giro de 360 grados en lo que hasta entonces había sido la vida conocida por Venezuela. Porque cuando había paz, como cuando Gómez, no había libertad, ¿no? Cuando había libertad, entonces no había bienestar social. Y hay que esperar hasta el 58 para que por primera vez se combinen, ¿no? Paz, libertad y bienestar social en Venezuela. Y eso vino a conseguirse en virtud de, de un rarísimo proceso de unidad nacional, de unidad política nacional, que solo tuvo un antecedente un siglo atrás, en 1858, con un gobierno que se llamó de la Concordia, pero que no duró un año, porque al año siguiente estalló la Guerra Federal, una de las más feroces, de las más crueles que Venezuela conoció. De manera que el 58 marcó un capítulo milagroso, en último extremo, si se quiere decir, en la historia de Venezuela. Y lo marcó porque se basó en una unidad que llegó a entender la élite política venezolana de los partidos entonces existentes, que era lo que convenía, que era lo que el país deseaba y que era lo que iba a posibilitar el conocer cosas positivas que hasta entonces no había conocido el país. En esta coyuntura transcurrieron, o a partir de esta coyuntura, transcurrieron
40 años que en la historia de Venezuela, repito, tienen el carácter de milagro. Y por primera vez se combinaron paz, libertad y bienestar social. Lo que siguió después lo conocemos, no solo peor que lo conocemos, conocer sería poco, lo sufrimos los venezolanos. Hay una profesora, Graciela Soriano, a quien tuve de tal, ¿no?, que acuñó una expresión para referirse a lo que pasó en Venezuela a raíz de las elecciones de 1998. Ella habló o usó el término emboscada. En 1998, el país fue víctima de la más traicionera de las emboscadas, porque la oferta hecha por un militar felón, ¿no?, de un gobierno que acabara con los defectos, que pusiera fin a lo que llamaríamos, usando una palabra de Betancourt, algunas de las arrugas que tenía la democracia del 58. Entonces puso en práctica un gobierno que todo lo contrario, inició en Venezuela un retroceso que continúa hasta el presente. Se ofreció honestidad, se acusaba a los políticos de la democracia de 40 años de deshonestos, y a cambio de eso se implantó uno que no tiene comparación en esos términos. La libertad, ¿no?, llegó a ser una expresión que no se correspondía con lo que era la verdad entonces, como tampoco lo era la palabra democracia. El bienestar social, bueno, ni qué decir lo que es hoy Venezuela desde un punto de vista comparativo en lo que se refiere al nivel de vida de los venezolanos. En esa coyuntura ya han pasado, y eso se ha recordado, ya han pasado 25 años, un cuarto de siglo. No han transcurrido esos 25 años de ausencia de paz, de libertad y de bienestar social, sin que no hayan venezolanos que enfrentaran ese país llevado a sufrir esa clase de tragedia. Pero el hecho es que todavía están allí y que todavía imponen, porque siguen allí presentes, todavía imponen el seguir luchando para que se vuelva a una Venezuela que recupere eso que hemos entendido que es tan fundamental como es la democracia. En ese sentido, y con esto termino, le ha correspondido y le sigue correspondiendo a los venezolanos de dentro y a los venezolanos de fuera el no cejar, el no rendirse, de manera tal que volvamos a recuperar la libertad, y que siguiendo o retomando aquel deseo de ese humorista metido a político antigomesista que fue Leoncio Martínez, vuelva a salir, ¿no? Volvamos a conocer, vuelva a conocer Venezuela, el claro sol que desde hace mucho tiempo la ha hecho distinta y le ha dado carácter a la tierra
y a los hombres que habitan esa tierra. Gracias, mi querido Naudi. Esto es impresionante. Es la primera vez que veo que Naudi no agota el tiempo, los 15 minutos, pero hiciste una exposición estupenda que nos ubica, termina de cuadrar el ambiente. Ciertamente, en la diáspora de 1958, de la dictadura pereimenista, no tenía las ventajas que hoy tenemos, ni tenía la organización que hoy tenemos. Es impresionante la red inmensa, centenares, miles de organizaciones de la sociedad civil venezolana en todos los países. Esto es verdaderamente impresionante. Hay organizaciones, yo diría, para todos los fines. Hay los músicos organizados en fundación, los médicos, los enfermeros, los psicólogos, y adicionalmente con fines distintos, unos para siembra y lucha por la democracia, otros que tienen que ver con la ayuda humanitaria de los venezolanos en el país donde están o de los venezolanos en nuestro país. Es decir, se ha ido formando una complejidad y luego organizaciones que van complementándose, que unen otras, Coalición por Venezuela, que ya tiene un centenar de miembros de organizaciones en 2 continentes, o CICIBEN, el Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela. Por cierto, me había solicitado William Cárdenas Rubio, que lo estoy viendo acá, la palabra, me había mandado un mensajito diciendo que quisiera intervenir, y ya veo que hay varios que tienen la mano levantada. Si ven es precisamente una conjunción para luchar por una cosa específica, la justicia internacional, o venezolanos en el mundo, que pretende recoger la defensa de nuestros derechos a la participación política. Es decir, hoy hay toda una organización importante de la sociedad civil que ayuda y puede ayudar más. Analizar esto, mirándolo 66 años atrás y mirándolo hoy en el presente, es el objetivo del foro. Vamos a ceder la palabra entonces a William Cárdenas, que lo había solicitado, presidente de CICIBEN, nos habla desde Madrid, y luego nos vamos a México. Abdel, después Tomás Guardia, Eddie, Ana Julia, Oliver. ¿Les parece? 2 o 3 minutos cada uno. Cuando lleven Anciano, cuando lleven dos, les muestro dos. Perdón. que no tengo la manito aquí, José Emilio, para que me También te anote. anoto, también te anoto. Vamos entonces para Washington luego de venirnos ¿cómo se llama? De Portugal con Oliver. Vale, entonces comencemos con William Cárdenas Rubio, Madrid. El micrófono, William, micrófono, William. Perdón, buenos días para todos y en primer lugar agradecer a Benamérica y a Paciano Padrón permitirnos en nombre de CICIBEN intervenir en algo que considero importantísimo, ¿no? He escuchado a los calificados expositores, ¿no? Al doctor Aristigueta Granco, al doctor Leoni, a Naudi, por supuesto, y yo les voy a comentar y les voy a hacer algunas reflexiones al hilo de lo que se está conversando, ¿no? Yo estoy seguro de que si los que estamos aquí en este foro estuviéramos ahorita en Venezuela, en el mejor de los casos estaríamos todos presos. O sea, lo de Venezuela tiene unas características, yo creo que bastante diferentes a lo que fueron dictaduras anteriores en la propia Venezuela o el estilo de las dictaduras que conocíamos nosotros en Latinoamérica, ¿no? Venezuela ahorita mismo es víctima de una organización criminal. Este es un enfoque influido, por supuesto, por lo que venimos trabajando desde hace 20 años y por lo que CICIBEN viene manejando ahorita, que es una lucha en la que se apuesta por la justicia. Pero eso nos ha permitido conocer los perfiles, los límites, el entorno, el carácter del tipo de situación por la que atravesamos, ¿no? El doctor Suárez decía algo muy importante, ¿no? Decía
hablaba de que hacía referencia a que lo que ocurrió el año 98, 1998 en Venezuela fue una emboscada. Y es que realmente fue una emboscada. Una emboscada, pero una emboscada de una organización criminal. O sea, nosotros para enfrentar esto tenemos que, entre otras cosas, entender a quién nos enfrentamos, ¿no? No es la dictadura de Gómez, no es la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, no, 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 no. Aquí hay un monstruo de muchas cabezas que amerita ver esto, contextualizarlo con muchísima claridad, y ustedes todos tenemos suficiente experiencia para entenderlo, ¿no? Esto que nos está Un minuto, pasando, William. sí, es un accidente igual al que viven muchísimos otros pueblos, han vivido muchísimos otros pueblos, pero en el caso nuestro, gravísimo. No hay una tragedia dentro de los pueblos americanos más grave que la que está viviendo el pueblo venezolano. No ha habido una tragedia como la que está viviendo el pueblo venezolano. Se hablaba hace un momento de la diáspora. No, no, en términos concretos, es que no somos una diáspora, somos desterrados. Un altísimo porcentaje de los venezolanos que tuvieron que salir del país lo hicieron obligados por la privación intencional de alimentos y medicinas. O sea, antes al que molestaba se le desterraba, Edad Media. Después todo eso cambió, pero el destierro era la sanción más grave que existía después de la pena de muerte. Ahora se nos califica jurídicamente como desplazados, pero la comprensión es que esto implica una violencia terrible. De Venezuela, no olvidemos que ha salido el 25% de su población. Y de los crímenes no les voy a hablar, simplemente les voy a decir a lo que nos hemos dedicado nosotros aquí en España y lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo ahorita con Sisiben. En España hemos trabajado tres líneas de acción. Una, la de tratar de sensibilizar a la sociedad española y en lo posible a la sociedad europea de lo terrible, lo dramático que se está viviendo en Venezuela. Eso lo hicimos y lo hemos hecho y lo continuamos haciendo con una plataforma que se llama Plataforma Democrática de Venezolanos en Madrid. Hemos abordado también cuando la situación se complicó y se presentó en las puertas del aeropuerto de Barajas, aquí en Madrid, una cantidad de gente que el mismo gobierno español no podía manejar, no podía controlar. Nosotros teníamos una asociación que se llamaba Un Salvavidas para Venezuela, y con esa asociación logramos una iniciativa, poner en marcha una iniciativa que la aprobó el Congreso español como iniciativa, como proposición de ley, pero que finalmente logramos que este gobierno, que no tiene, que incluso en muchos aspectos es cómplice y aliado de aquel, bueno, pues permitiera que miles de venezolanos pudieran documentarse para poder vivir, para poder tener un sustento, para poder tener un techo y atender a sus hijos, ¿no? Llevamos más de 150,000 permisos de residencia por razones humanitarias que ha aprobado este gobierno. Y finalmente, la otra actividad ha sido la jurídica. Hemos desde hace 20 años, presentamos la primera denuncia contra Chávez por crímenes de lesa humanidad, la presentamos aquí en Madrid, en la Audiencia Nacional, y esa denuncia fue referida posteriormente a La Haya, y es justamente el tema que hoy nos ocupa y que, bueno, pues tuvimos que transitar, hemos tenido que esperar 20 años con dos fiscales en La Haya que hicieron todo lo posible por evitar que primero a Chávez y después a Maduro les pasara nada, ¿no? Pero ahora, con un fiscal que ha llegado y que hace 2 años, pues ha iniciado una investigación, yo creo que tenemos bastantes expectativas del que el camino de la justicia, por el que hemos apostado, por el que Sisiben ha apostado, con una
con una atención especial para las víctimas, creando un comité internacional de víctimas, asistiendo a las víctimas para que fueran escuchadas en la sala de cuestiones preliminares de la Corte Penal Internacional. Pues bueno, hemos avanzado en este camino en el que no hay mucha gente que crea, ¿no? En estos días me encontré una persona, un abogado incluso, amigo, y alguien le preguntaba por el tema, yo lo estaba viendo en un chat como este, y se reía, ¿no? Se reía, pero resulta que es una esperanza cierta. O sea, yo creo que estamos en el camino de encontrar una ruta en un órgano que es imparcial e independiente para enfrentar esa amenaza feroz que constituye una organización criminal instalada en los poderes públicos venezolanos y que usurpa el poder. Entonces, continuaremos trabajando en eso y, por supuesto, nos unimos a estos espacios en donde gentilmente tanto Beneamérica como todos los que participan en esto, nos permiten estar presentes. Gracias, William. Sí, ciertamente que el trabajo que se ha hecho desde la diáspora a favor de la justicia internacional difícilmente se podría haber hecho desde Venezuela. Y si ven, creo que ha sido una muestra de ello. Vamos con una de esas víctimas que está en México, Abdel Naim. Voy a tener que ser más estricto en el tiempo para que podamos hablar todo. Entonces, sí, Abdel, a los 2 minutos te digo que te queda uno. ¿Ok? Adelante, Perfecto. hermano. Bienvenido, gracias. Bueno, un gran abrazo a todos. Qué bueno ver caras conocidas, otros no. Referente a Paciano y William, por cierto, fueron dos de los principales puntales y asesores en el caso mío en la Corte Penal Internacional. Y gracias a la asesoría de William fue que pudimos darle forma a un esquema en el que Luis Ortega Díaz había consignado solo denuncias de crímenes de lesa humanidad del 2017 al 2019. Y se abre ese lapso del 2012 o 2014 al 2017, en el que muchas de las víctimas pudimos consignar nuestros casos. Eso es digno de aplaudir. Y le pudimos dar el esquema de crimen continuado en el caso mío, porque había sido consignado mi caso en el año 2004, pero no había sido admitido porque estaba en ese limbo jurídico de los crímenes de lesa humanidad que no prescriben. Gracias a William y a Paciano, entre otros, pudimos armar ese esquema de crimen continuado y poder hacer la denuncia completa desde su inicio en el 2004 hasta el presente, hasta el 2023, que fue cuando ratificamos de nuevo todo. Gracias, William, gracias, Paciano. Referente a mi querido Enrique Aristigueta Granco. Enrique, gracias por mencionar a la gloriosa JRC. Y lo digo por esto. Tú fuiste el secretario de organización de Hilarión, el que se sentía, por cierto, muy orgulloso de mi generación, porque en los principios de Chávez, la gloriosa JRC, junto con otras organizaciones juveniles, fuimos los que salimos a enfrentar y a combatir al régimen. Bueno, eso nos ha costado muchos exilios, a otros cárcel, a otros persecución, a otros tener que quedarse tranquilos en Venezuela, pero esa gloriosa JRC, así como dio la cara contra Pérez Jiménez, dio la cara en los inicios contra Chávez. Y seguimos incansablemente, y como lo dijo Raúl, seguimos trabajando desde el exilio. Y con esto concluyo. Naudi, extraordinario análisis de lo que ha sido la historia de nuestro país y de lo que estamos viviendo. Raúl, felicitaciones. Y sí quiero resaltar que así como habemos muchos exilados, otros migrantes por voluntad propia buscando nuevas oportunidades, ambas situaciones totalmente válidas, también tenemos que recordar que en Venezuela tenemos presos políticos, civiles y militares, como el ejemplo de mi hermano Juan Carlos Caguaripano. Y referente a lo que nos pasó, somos desplazados, somos desterrados, pero como dice un gran amigo de Paciano, nuestro hermano Jorge Eliezer Ebrat, dice, nos malandrearon, es un régimen criminal que nos malandreó, nos corrió de nuestras casas.
de nuestro país y de nuestras casas. A unos los metió a la cárcel, a otros los mandó al exilio, muchos siguen luchando en Venezuela y tenemos que entender que solo esa unidad ciudadana, con una visión clara del enemigo que estamos enfrentando, el terrible enemigo que está enfrentando, es lo que nos va a permitir salir de esta dictadura comunista criminal, todos los venezolanos juntos y más unidos que nunca. Muchas gracias, Paciano, muchas gracias a todos. A ti, a mi querido Ah, Abdel. por cierto, ¿Ah? Enrique, cuando a la calle Pérez Jiménez, me lo recordaste tú hace poco, mi padre y tu gran amigo estaba preso en la cárcel del obispo. Ajá, ciertamente. Tu familia sufrió y padeció, le correspondió desde antes, Sí. antes de que Ya nos lo habían pasado mandarían. la Seguridad Nacional al obispo. Así es, antes que nos Gracias, un gran mandarían. abrazo. Gracias, Abdel, y gracias por tu intervención. Tomás Guardia, te escuchamos, hermano, bienvenido. Ok, voy a bajar la mano entonces. Bueno, que todo bueno, buenos días, buenas tardes. Gracias a todos por las reflexiones. Nunca pensé que podría escuchar en vivo a Enrique Aristigueta, al hijo del presidente Leone, y a Naudi, que con excelentes reflexiones. Bueno, en 3 minutos es difícil decir las cosas que uno tiene en mente, pero voy a tratar de ir a lo más importante. Es la primera vez que veo un foro donde coincidimos en que somos desplazados y que se identifica bien a lo que están ocupando el poder en Venezuela, que es una organización criminal. Esa definición era imposible escucharla desde Venezuela hace 10 años, hace 15 años. Y el hecho de que existan espacios como estos donde se identifique claramente qué es lo que está usurpando el poder es un gran paso. Lo digo porque, eh, bueno, voy a decir cosas que no van a ser del agrado de muchos, pero las tengo que decir. Si insistir en la salida democrática con una organización criminal transnacional no tiene sentido, ¿ok? Es que tenemos un, un representante de la Junta Patriótica que luchó contra Pérez Jiménez y varias cosas que yo conocía, se enfrentó a Chávez los primeros años, que Enrique Aristigueta y sus compañeros. O sea, si ellos hubiesen insistido en una salida democrática para Pérez Jiménez, la historia hubiese sido distinta. Bueno, hay otras cosas que voy a omitir por la falta de tiempo, pero yo creo que cada uno de nosotros en los espacios que ocupamos tenemos una obligación moral de, de contar la historia que ah, cada uno de nosotros la vivió. Y entiendo que la mayoría de los que están en este foro son perseguidos políticos y Uno. han tenido un papel protagónico, otros, como mi caso, yo llegué a los Estados Unidos con un trabajo y, y lo mantengo, pues, o sea, soy profesor en la Universidad de Gonzaga, en Washington, y instructor a tiempo parcial en el High School de Stanford. Mis estudiantes desconocen lo que sucede en Venezuela y todo lo que pasa en el mundo. Entonces yo me he dedicado los últimos 2 o 3 años, al final del semestre, a ofrecer una charla sobre mi experiencia personal de lo que viví en Venezuela, las razones que me motivaron a llegar aquí, y la reacción que yo veo con los estudiantes es de una sorpresa total. Tal vez soy el único profesor del campus que se atreve a denunciar la cultura woke y a denunciar que mi campo es totalmente de izquierda y a decir claramente que todo lo que vi que ocurrió en la Universidad Central de Venezuela lo estoy viendo en las universidades acá. A algunos chamos no les gusta, pero la gran mayoría de los asistentes lo agradece. Y ha sido tanto el éxito de la charla que ya el decano me ha pedido
que este semestre o tal vez en el semestre, el fall, el semestre que empieza después de las vacaciones, se dé a una audiencia más grande fuera de mis estudiantes. Yo creo que nosotros tenemos que decir lo que pasó. Yo estoy sumamente preocupado porque yo estoy viendo cómo exactamente se repite el libreto. Yo vengo del departamento de matemáticas del UCB, conocí por desgracia a Nelson Merente, y él echaba los cuentos, que Chávez se reunía en la sala del Consejo de Facultad y se lo permitía. Yo era miembro en Venezuela de la Fundación Wikimedia y cuando pedía la sala del Consejo de Facultad para reuniones de una asociación sin fines de lucro, no las negaba. Entonces me convertí en persona no grata porque le denuncié al decano las cosas que ocurrían en el pasado, pero yo tenía prohibido decir que la universidad colaboró con Chávez. Entonces, veo exactamente lo mismo acá. O sea, recientemente, el semestre pasado, 7 departamentos de Gonzaga, donde yo trabajo, invitaron a un foro por Zoom, se van a quedar locos, a Timochen, para hablar de la paz del proceso colombiano. Yo me molesto frente a mis estudiantes, le exijo al presidente de la universidad que cancele la charla. Y bueno, se lo permitieron, porque desgraciadamente, como decía que en paz descanse Oscar Llanes, o sea, el guabineo está en todos lados. Y yo llamé al organizador, a este, ok, ya cierro. Entonces, se denuncian los hechos y hay que decirlo. Y bueno, ya me pasé de los 3 minutos, gracias, Faciano. Lo que quiero sintetizar es eso, o sea, que esta reunión no se mantenga, que los espacios sigan y aclarar y cada uno de nosotros en nuestro entorno podemos hacer lo que estamos haciendo para evitar que en otros países suceda lo que por desgracia ocurrió en nuestro país. Gracias a todos, un privilegio estar aquí y bueno, eran las reflexiones que quería decir. Muchísimas gracias. Gracias, Tomás. Y los privilegiados somos nosotros que hemos podido escuchar tus reflexiones, que abres además un campo igualmente importante que no habíamos tocado todavía hoy y que debemos seguir tocando. Yo vi a Abdel emocionadísimo cuando estabas hablando de las cosas que están ocurriendo en la universidad, porque estás tocando un tema muy, muy sensible. Eddie Ramírez, hermano querido, bienvenido. Te escuchamos. Gracias, saludos a todos y gracias a los distinguidos ponentes. Me complace ver tan activo y que no le pasan los años a don Enrique. Bueno, como yo tengo varios años más que Raúl Leoni, mis recuerdos los viví, los viví. Llegamos exiliados a Costa Rica en el año 52 y, por cierto, lo primero que noté fue una gran solidaridad entre los exiliados. Las primeras personas que llegaron a saludarnos allá fueron, por cierto, el doctor Raúl Leoni y 2 o 3 personas más. Y unos días después o unas semanas después, el mismo don Rómulo Betancourt. Lo que pude apreciar allá, aparte de esa solidaridad, era que no había mayor conexión entre lo que era la resistencia en Venezuela y la gente que estaba en el exilio. Es conocido pues el hecho de que la dirigencia que estaba en Costa Rica no quiso ir a las elecciones del 30 de noviembre. Y en este sentido tengo una anécdota interesante, y es que en San José de Costa Rica había una emisora en el Parque Central que ponía un pizarrón donde iban dando los resultados. Ahí nos conseguimos al doctor Luis Beltrán Prieto. Iba ganando URD y, bueno, tanto mi padre como yo manifestamos pues una gran alegría. Y sin embargo, nos llamó la atención que el doctor Prieto dijo, no, eso no tiene ninguna importancia, tal y que no sé qué. Curiosamente, la esposa del doctor Prieto Figueroa le dijo, no, Luis, estás equivocado, la situación en Venezuela no es como tú la estás, no es como tú la estás viendo. Era necesario haber acudido a las elecciones. Bueno, otra historia que me tocó vivir de cerca fue ya en Madrid, donde había un grupo importante de exiliados, tanto civiles como militares. Se trató de hacer una gran unidad cívico-militar. Pasó el doctor Luis Herrera Campín por allá y
se le trató pues de involucrar en este movimiento. Y la respuesta del doctor Herrera Campín, a quien aprecié mucho, fue: nosotros, COPEI no es un partido conspirador, nosotros no vamos a entrar en ese movimiento de unidad. Eso realmente me llamó muchísimo la atención. En el exilio, durante Pérez Jiménez, hubo muchísima persecución. Recuerdo claramente, en Trinidad estaba Jovito Villalba, Vicente Gamboa Marcano, el teniente de los Blancos y mi padre. Llegó una comisión de la Seguridad Nacional para secuestrarlos, llevarlos a Guide y ahí asesinarlos. Y el gobierno trinitario lo descubrió. Tuvimos que salir de la isla unos meses después y el teniente de los Blancos se fue para Barranquilla y lamentablemente allí fue asesinado, ¿no? También me tocó visitar en la clínica al doctor Mario Briceño Iragorri, a quien le dieron una paliza en Madrid. No recuerdo si fue en el año 55 o 56, que casi lo mata, ¿no? Recuerdo muy vivamente el 23 de enero se recibió la noticia en mi casa donde teníamos teléfono. El grupo de militares estaba reunido en un apartamento, no recuerdo en qué parte de Madrid, y no tenían teléfono. Entonces mi mamá me pidió que fuese a avisarles que Pérez Jiménez había caído. Recuerdo que el teniente coronel Gámez Arellano besó el suelo de los más emocionados. Ahí estaban varios militares, José Joaquín Jiménez Velázquez, no recuerdo si estaba el comandante Carrillo Méndez ahí o ya se había ido a Roma. O sea, había un grupo importante de oficiales que a raíz de los sucesos del 21 estaban preparándose para ver cómo entraban a Venezuela en forma clandestina para ver si contribuían en algo. Al final, pues yo creo que la diáspora, el exilio en aquella época no contribuyó mayormente pues, a la caída de Pérez Jiménez, salvo una serie de acciones, entre ellos, indudablemente, Betancourt, pues, que era un gran escritor que se reunía con mucha gente afuera y que predicó pues, los desastres que estaba haciendo la dictadura. Y eso fue una labor importante que la hizo tanto él pues, como otros dirigentes, principalmente pues, de Acción Democrática. Recordemos que COPEI se sumó, fue a última hora, cuando cuando Pérez Jiménez decidió que no iba a haber elecciones. Por cierto, que la respuesta que le dieron al doctor Luis Beltrán Prieto fue: oye, ¿tú crees que Pérez va a hacer elecciones y que ustedes van a capitalizar eso como sucedió en el 52? Bueno, efectivamente, pues Pérez Jiménez desconoció las elecciones y bueno, otro fue el rumbo que tomó el país. Bueno, son solamente esas experiencias que las digo pensando en voz alta. Muchas gracias. A ti, Eddie, profundamente agradecido, hermano. Sí, hubo escritos muy importantes. Betancourt escribió mucho y hay uno que no mencionó por nombre Enrique en 1957 de Luis Herrera, que se llamaba Ante o frente a 1958, que es ciertamente una reflexión importante que ayudó a todo el proceso. Ana Julia, vamos a Boston. Adelante, Ana Julia Attar es la directora general del Movimiento Ciudadano Venezolano en el Mundo. Adelante. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Voy a usar mis 3 minutos, además de agradecer a los ponentes, a decir que esto ha sido sumamente emotivo para mí y que tengo una lista de cosas, pero no me... porque comencé con una... por ejemplo, comencé cuando Raúl Leoni hablaba sobre su experiencia. Estoy 100% identificada con su experiencia. Yo nací en el exilio de mi padre, pero a diferencia de él, yo nací en Cuba. Y a mi papá lo persiguieron. Mi papá fue desterrado, como se acaba de decir aquí, que fue preso y luego desterrado. Allí conoció a mi madre, Belkis Attar, y tengo que rendirle homenaje a estas personas en este aniversario, porque el Hotel San Luis, que era el hotel de mi abuelo, y mi padre tuvo la inteligencia de casarse con la hija del dueño del hotel. Ya ha estado en varios libros definido como el escondite de los que lucharon por la democracia en el Caribe. Allí estuvo Rómulo Gallegos en el hotel de mi abuelo. Allí estuvo Andrés Eloy Blanco hospedado. Ahí estuvo también Alberto Rabel, el papá de Alberto Federico Rabel.
Y mi abuelo no les cobró un centavo, como tampoco le cobró un centavo a mi papá, porque mi abuelo era un inmigrante canario masón que creía que la amistad y la libertad están por encima de todos los otros valores. Entonces, yo quiero compartir esto para rendirle homenaje a mi abuelo, a mi padre, que después la policía de Batista, cuando yo estaba casi o sea, yo estaba en la barriga de mi mamá, lo quiso poner preso. A mi madre, que después entonces se tuvo que ir a Chile en esa época, y ahí nacieron mis hermanos Antonio y Braulio. Braulio preso de esta dictadura, mi hermano muerto por efectos de esta dictadura, porque tenía un cáncer que no se lo dejaron tratar. Y quiero, porque es que es muy emotivo esto para mí, la verdad, porque yo recuerdo, yo era muy pequeña cuando el 23 de enero del 58 estábamos en Chile, pero mi papá le dijo a mi mamá, me tengo que ir ya a Venezuela, punto. Y a mí eso me parecía infinito, que mi papá había estado 10 años de exilio y nosotros tenemos 25, Dios mío. Y bueno, repito, yo soy muy emotiva, pero quería dejarle eso. Segundo punto que quería tratar es que yo siempre me he preguntado qué hubiese hecho, ay Dios mío, qué hubiese hecho mi papá con lo que tenemos ahora nosotros. ¿Qué hubiesen hecho en esa época? No sé, pero sí, nosotros tenemos esta plataforma, nos tenemos que unir, porque, y termino con esto, porque cuando se habla de un monstruo de 1000 cabezas del gobierno, desafortunadamente a otro nivel, también ha habido un monstruo de 1000 cabezas de la oposición ante la imagen internacional. Y nosotros no podemos pasar de largo eso. Hay un monstruo de 1000 cabezas que ha pasado por Washington, que ha pasado por todos los gobiernos, y hay este síndrome que es el cansancio de Venezuela, porque la oposición no ha logrado la unión que, por lo menos en el exilio, nuestros padres lograron. Y por último, le voy a recomendar a mi amigo Tomás, será así, mira, este libro, Cynical Theories. Ahí te van a explicar, estos tipos de verdad llegaron al... Disculpa, Ana Julia, ¿es el autor? El autor, Sí. Helen Blockrose, aquí está. Helen Blockrose. Gracias. Gracias. O sea, para tus charlas es importante que te leas este libro. Muchísimas gracias y encantada de participar aquí. Gracias a ti, mi querida Julia, nos transmites tu emotividad impresionante. Gracias, profundamente agradecido. Nos vamos para Portugal. Oliver Mutón, bienvenido, Oliver. El micrófono, Oliver, micrófono. Ahora sí. Buenas tardes Ahora a sí. todos. Ante todo, muchas gracias a Paciano y a la gente de Benamérica por la invitación. De verdad que hemos asistido a una aula de historia en vivo. Y bueno, como Ana Julia Jatar, que yo estudié con su hermano, Braulio Jatar en el IESA, tienen el mismo carácter. Es interesante ver lo que ha sucedido en estos 25 años. Yo tuve que salir muy rápidamente, perseguido, y aterricé en Madrid. Después de 25 años, la situación no la podemos, la experiencia del pasado puede ser de referencia, pero no puede ser la estrategia que se siga si queremos ir hacia alguna parte. Yo, en mi área de formación, yo soy administrador de empresas especializado en el área de planificación estratégica, o como decía Gustavo Cisneros, en paz descanse, extratrágica. Porque nos tenían cada trimestre cambiando todo porque el panorama económico se movía, y como país petrolero, si el petróleo subía, la economía estaba bien, y si no, pues ya sabemos el resultado. Aquí
el hecho de estar aquí reunidos, este grupo de personas que tienen mucha experiencia, que tienen mucho que aportar, que tienen muchos conocimientos, de alguna forma al proceso hay que aplicarle lo que yo he llamado planificación estratégica asimétrica. No se puede lograr el objetivo de cambiar la situación actual de Venezuela si no hay unión y cacumen. Hay muchas. Ajá, me quedan 9 minutos. No, ¿qué cosa es esto? Me pusiste ahí 9:21 y me quedan 9 minutos. No tengo... Van 2:30 Ajá, y tanto. ok, está bien, ya voy a terminar, ya voy a cerrar. La planificación estratégica Coño. asimétrica Ay, es que si es que vamos a elecciones en el 2024, y no es que yo sea pesimista, ni mucho menos, pero sí soy pragmático, hay que hacer una, una estrategia de comunicación a nivel internacional, tanto en Europa como en los países amigos, de poner en blanco y negro qué es lo que está sucediendo a través de toneladas de horas de trabajo. Pero si no, vamos a llegar al mes de noviembre de 2024, si es que llegamos, vamos a llegar con un montón de votos que no van a servir para nada porque esta gente no sale con votos. El que crea que estos delincuentes con sus, con, con sus adornos que le queramos poner, está muy equivocado. El venezolano está harto. Bueno, vamos a aprovechar y vamos a sacarle la esencia a eso para ponerlo en funcionamiento. Muchas gracias a todos. A ti, Oliver, profundamente agradecido. Esa reflexión interesante y que mucha gente comparte. Pero sale con movilización y probablemente una movilización previa o posterior a la elección puede permitir ese cambio que estamos anhelando. Vamos a hacerle la palabra, volvemos a Washington o venimos a Estados Unidos nuevamente, a José Emilio Castellano, profesor, historiador, periodista. Yo había pedido la palabra. Sí, Saludos perdóname, a... perdóname un segundito. Antes, Adolfo, de que tú pidieras la palabra, José Emilio había dicho que no podía levantar la manito de manera mecánica y había pedido la palabra. Luego, Adolfo Salgueiro. Perdona que no te había mencionado, he debido hacer la aclaratoria. Gracias, Adolfo. Adelante, José Emilio. Bueno, primero un saludo correctivo. Ah, quiero aterrizar un poquito en el 23 de enero del 58 y aprovechando pues al doctor Aristigueta. Yo tuve conversaciones bastante prolongadas con dos de los protagonistas. Uno de ellos fue Ortiz Bucarán, con Pompeyo en movimientos previos a la integración de la Junta, pero nunca precisé cómo llega Fabricio Ojeda a presidir la Junta. Iba en representación de URD y precisamente Fabricio es el primero que posteriormente, después de haber presidido la Junta por la Libertad, se integra a la guerrilla en un anuncio que hace desde el Palacio de los Deportes de Caracas. Luego está otro personaje digno de la historia, olvidado hoy, posteriormente, cuando se protesta a Romero Villarte y al turco Casanova, también se protesta al secretario que tiempo después fue mi suegro por un tiempo, que era el doctor Renato Esteban Río, cofundador de Copey en el Zulia con Andrade de la Barca, pero amigo personal de Pérez Jiménez. Allí entra en sustitución el doctor Edgar Sanabria. ¿Cómo entra el doctor Edgar Sanabria? Con una gran meritoria labor, que es quien le entrega el poder posteriormente a Rómulo Betancourt. Esta pregunta es para el doctor Aristigueta.
Sí, efectivamente suponíamos que iba dirigida a Enrique Aristigueta y por supuesto los otros también podrán hacer algún comentario. Adolfo y después Edgar Jerónimo Amado. Adolfo Salgueiro, profesor, internacionalista, abogado. Gracias. Le voy a contar un episodio que va a revelar que se me cae la cédula. En el 23 de enero de 1958, yo era estudiante de segundo año de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Cuando nos enteramos de la caída de Pérez Jiménez, en forma autoconvocada, no sé ni cómo ni por quién, fuimos al pleno centro de Buenos Aires, muchísimos estudiantes a marchar en celebración de ese evento. Todavía estaba presente, ya agonizando, el gobierno militar que había derrocado a Perón, etcétera. Justamente el comentario que viene es a lo siguiente. En aquel momento, lo que ocurrió en Venezuela trascendió y resonó en todo el continente, por lo menos en la Argentina de entonces, y en otros países con la tecnología que entonces había. Lejos estaba yo ese día de saber que iría a terminar 45 años viviendo en Venezuela. Gracias. Vale, gracias, Adolfo. Esa historia no la sabía. Esa sí no la conocía. Gracias, hermano. Vamos a dar la palabra entonces a Edgar Jerónimo Amado, presidente de Juvenec y coordinador juvenil de Benamérica. Gracias, Paciano. Claro, doctora Aristigueta, en virtud de que vienen las elecciones ahorita, aquí en el 2024, si la dictadura hace trampa o las cancela, el doctor Aristigueta, quiero saber, ¿pudiese repetirse el escenario del 23 de enero, esta época o no? Bien, Enrique, yo creo que gracias, mi querido Edgar. Vamos a darle la palabra a Enrique. Abre tu micrófono, ya lo abriste. Y seguramente después igualmente hacemos algunos comentarios. Cedemos la palabra para comentarios sobre las preguntas y las intervenciones, tanto a Raúl como a Naudi, y pasamos luego al cierre. Después que ellos terminen esta vuelta, si hay alguien más que quiere intervenir, lo hacemos brevemente. Adelante, Enrique. Mira, ¿cuál es la pregunta que no la escuché? No entendí bien la pregunta que me acaban de formular. Edgar. Gracias, doctor Aristigueta. Ajá. Mi pregunta es, si hacen trampa en las elecciones ahorita presidenciales o las cancelan, ¿crees que se puede repetir lo del 23 de enero? ¿Se puede dar otra vez este año o no? ¿O puede haber un escenario diferente? Bueno, muchísimas gracias. Es un honor para mí estar acá. Gracias. Mira, yo te diría que eso es imposible predecirlo, pero Venezuela ocurren cuando uno menos piensa que iban a ocurrir. Por eso hay que estar preparado todo el tiempo. Nadie se imaginaba el 58 que Pérez Jiménez se lucía firme a aquel gobierno. De manera que hay que estar siempre pendiente. Hay que estar siempre pendiente y aprovechar la oportunidad. Por otra parte, hay cierta dificultad, Enrique, en escucharte. El primer Congreso de la Democracia. ¿Perdón? Tenemos alguna dificultad para escucharte. Vamos a ver. Repite otra vez. Cuando se inició el primer Congreso de la Democracia, el presidente del Senado, en base a los acuerdos que se hicieron con el gobierno tripartito Acción Democrática, COPEI y URD, le tocó la presidencia del Senado, por supuesto, a Acción Democrática y fue en cabeza el doctor Raúl. Y yo fui designado en aquel momento subsecretario de la Cámara del Senado. Entonces, yo tuve el placer y el honor de conocer al doctor Leoni y de trabajar con el doctor Leoni cuando él era presidente de la Cámara del Senado y yo era su subsecretario de esa Cámara. Luego, más adelante, yo me incorporé a la Cámara de Diputados y entonces continué en el Parlamento y nos seguimos frecuentando. Siempre tengo la mejor opinión y el mejor recuerdo del doctor Leoni. Era realmente un caballero y un gran dirigente de la Venezuela de aquella época. La otra cosa, bueno, no, mira, ¿qué te puedo decir, Paciano? Muchas gracias, esta reunión ha estado muy buena y yo creo que hay que tener presente una cosa.
Venezuela en este momento, a diferencia del pasado, está sometida a una feroz dictadura, o una dictadura que a veces se comporta como una dicta blanda. Pero que lo grave no es eso, lo grave es que estamos sometidos a un país, a lo que nos ordenan de otro país, y un país que es inferior a Venezuela en muchísimas cosas, o en todas las cosas, como es Cuba. Nosotros seguimos seguido sometiendo a Cuba, y eso es una cosa que nunca había ocurrido antes en Venezuela. A eso nos llevó Hugo Chávez, a hacer un satélite de Cuba, y con el agravante que la estamos manteniendo. Porque el gobierno de Cuba es un gobierno chulo. Se vive de lo que le extrae a Venezuela. Esa situación para mí es triste, es grave y es intolerable. Creo que sobre eso hay que pensar mucho y hay que actuar en consecuencia en la primera oportunidad que se pueda. Gracias, Enrique. Paciano, Raúl, ¿sí? Paciano, disculpa, Paciano, creo que el doctor Estigueta no escuchó mis preguntas, ¿no? ¿Podrías repetirle así, Enrique, para que por favor responda pregunta concreta que te hizo José Emilio? Adelante, José Emilio. Sí, ¿cómo Sí, no? sí, referido de nuevo al 23 de enero y los días previos. Quisiera conocer un poco más el detalle. ¿Qué motivó designar a Fabricio Ojeda, quien no era político, era periodista pues, del Nacional que cubría la Fuente Miraflores, presidir la Junta? Y precisamente Fabricio, quien viene presidiendo una Junta que es un clamor de libertad, termina con un micrófono en el Palacio de los Deportes anunciando que se iba para la guerrilla poco después. Y luego otra persona de quien tuve mucha cercanía profesional, periodística, etcétera, el doctor Edgar Sanabria, quien sustituyó a quien por un tiempo fue mi suegro, que era Renato Estebarrío, quien fue secretario de la Junta de Gobierno cuando protestan a Romero Villarte y a Turco Casanova, y había sido cofundador de COPEI en el Zulia junto con Andrade de la Barca. ¿Cómo entra el doctor Edgar Sanabria, quien tampoco era político, sino catedrático en la Universidad Central? Adelante, Bueno, Enrique. mira, en Venezuela, cuando se ocurren esos acontecimientos como el 23 de enero, pasan cosas que no están previstas, ¿no? ¿Verdad? De repente, bueno, cayó Pérez Jiménez, se fue Pérez Jiménez, nadie creía que se iba a ir y quedaron abiertas las puertas de Miraflores mientras se constituía la carrera de la Junta, ¿no? Por eso quedan, la Junta se decide y se nombran 5 militares, entre los cuales están 2 notados perejimeristas. Ahí entramos a Miraflores y estaban una gran cantidad de personas y se protestó porque no hubiera la presencia de 2 civiles, de algunos civiles. Entonces decidió ampliarse la Junta a 7 y se incluyeron entonces a Eugenio Mendoza y a Blas Lamberti. Y se nombró secretario al doctor Sanabria. Yo no recuerdo de dónde vino esto fue sobre el momento, eso fue sobre la marcha. Y 24 horas después salieron Casanova y Romero Villarte, fueron expulsados de la Junta. La Junta comenzó con 5, se ensanchó a 7 y luego quedó reducido otra vez a 5. Afortunadamente el doctor Sanabria fue el secretario de la Junta. Porque realmente era un hombre muy valioso en aquel momento, con una cabeza muy clara, y terminó siendo el sustituto de Larrazábal cuando Larrazábal renuncia para lanzarse de candidato presidencial. Mira, esas son cosas del momento. En Venezuela es un país de acontecimientos. Sí, perdón, pero el doctor Sanabria sale entra en el momento en que sale Romero Villarte, era sacudida, Romero Villarte, el Turco Casanova y Renato Estebarrío, que era el secretario. Entonces, ahí es donde entran los 2 civiles y entra Edgar Sanabria como secretario. Así es. Ahora, mira, esas son cosas que ocurren porque Venezuela es así. Yo recuerdo que una vez alguien le preguntó al doctor Ramón Velázquez sobre qué creía él que iba a pasar en Venezuela. Y entonces él le dijo, mire, yo le podría contestar esa pregunta si usted me la hace de Colombia, sobre Colombia. Porque Colombia es un país de instituciones, pero Venezuela no. Venezuela es un país de acontecimientos. Y tenía mucha razón el doctor Velázquez cuando decía eso. ¿Quién iba a soñar que Pérez Jiménez se iba a ir corriendo en este momento?
y que Así es. siguen a improvisar una junta de gobierno. Así son las cosas. Abono tu tesis, Enrique, lo que nos decía el profesor de Derecho Constitucional, Orlando Tobar Tamayo. Decía, cuando hay movimiento de golpe, encorbátese y acérquese a Miraflores, porque Sí. alguna cosa le va a caer, por lo menos secretario de la Junta. Bueno, Porque mira, es cuestión de estar ahí, es una cuestión de hecho. Eso no, mira, no, ese no, día en el Bululú entró un personaje que se sentó en una silla ahí a las puertas de una de las oficinas, en la mañana temprano. A mediodía, ese personaje estaba dentro de la oficina, detrás de un escritorio, dándole órdenes a una pila de la gente. sí, Porque se eso les es, autonombraba alguna cosa allí. son cosas de hecho. Antes de darle la palabra a María Alejandra Cristillete, que lo solicitó, vamos a ver si hay algún comentario que quieran hacer Raúl y Naudi. Todavía esta no es su intervención final sobre las preguntas que se han hecho. ¿Quieren hacer algún comentario, Raúl? Mira, primero, muy interesante las intervenciones de todos los que presentes. Y lo que recojo como inquietud más importante es la necesidad de la unión, de la unidad de todas las fuerzas democráticas, que ciertamente en muchos casos no se ha visto y ha tenido consecuencias bastante nefastas para a mí no me gusta llamar a la oposición, porque la oposición es un término bastante amplio, sino es la unión de todos aquellos que creemos que Venezuela necesita un cambio y ir hacia la democracia que antes tuvimos y que es la que la mayoría de los venezolanos deseamos. Entonces, esas fuerzas han estado en ocasiones muy dispersas y además en algunos casos han habido hechos que han ido en contra de las del buen funcionamiento de esa oposición. Y yo sí creo que, como decía Ana Julia, es importante que exista una unidad para poder enfrentar este monstruo que tenemos por delante, porque ellos sí, esta gente sí trabaja unido. No solamente el gobierno venezolano o la dictadura venezolana, sino todo ese ámbito del Foro de Sao Paulo y ahora del nuevo oeste de México, ¿cómo se llama? De la reunión de las izquierdas en México. Pero ellos sí se trazan un plan de acción y lo cumplen, mientras que las fuerzas democráticas siempre están dispersas, porque uno está acostumbrado a la diatriba, está acostumbrado a la discusión, está acostumbrado al enfrentamiento de las ideas, mientras que estos tipos nada más están empeñados en la toma del poder a como dé lugar. Entonces, si nosotros no estamos unidos, difícilmente lograremos los objetivos que deben trazarse, que es la recuperación democrática de Venezuela. Así que eso como reflexión es... Y eso que comentaba Tomás, creo que era profesor, que no lo conocía, profesor de la universidad, donde lo que sucede en las universidades en Estados Unidos es cierto. Y eso lo vimos ahorita a raíz del problema de Israel con Hamas. Vimos, alguien está interviniendo ahí, o no sé si fue que Sí, pasó algo. no, sí. Hubo alguien, ya lo silenciaron. Okay. La actitud de las autoridades de universidades tan famosas como Stanford, que han sido sumamente criticadas y que han llevado inclusive al punto de la renuncia de el presidente de una universidad o la presidenta de una universidad. O sea que definitivamente, claro, la unidad es fundamental para lograr lo que tenemos que trazarnos y toda esta lucha que tenemos por delante. Con relación a si este gobierno sale con votos o no, yo estoy de acuerdo que no es fácil sacarlo por los votos, pero no hay que dejar tampoco espacios vacíos y hay que aprovechar cualquier espacio que a uno le den para tratar de salir de esta situación en que se ha sumergido Venezuela. Gracias. A ti, Raúl, unos breves comentarios de Naudi y pasamos entonces a María Alejandra y Abdel, que están solicitando la palabra. Naudi. Sí, en un estudio que me tocó hacer del
del año 58 como año estelar de la democracia venezolana, yo le dediqué un capítulo a la condición de autocrítica, ¿no? O al ejercicio, más que la condición, al ejercicio de la autocrítica política como, como una de las características singulares de ese año 58. En el año 58 no hubo prácticamente nadie desde el derrocado presidente Rómulo Gallegos, que lo había sido en el 48, pasando por Mario Briceño Iragorri, siguiendo por el liderazgo político de los partidos encarnado entonces en Betancur, Villalba y Caldera, para terminar incluso en los pinos nuevos, como se les dice, con los líderes jóvenes de esos mismos partidos, a la manera de Rodolfo José Cárdenas o Domingo Alberto Rangel. Es impresionante cómo en todos ellos, ¿no? Hubo expresiones y hubo reflexiones que llamaban la atención sobre cómo el golpe, el fin de ese experimento del trienio democrático del 45 al 48 eh, había sucedido porque faltaba conciencia de lo peligroso que era el poner en peligro ese experimento naciente y entonces y no haber procedido de una manera racional que llevara a triunfar lo que pudiéramos llamar una cuota de sentido crítico. Todos entonces lo hicieron. Y de las cosas que yo echo de menos en este tiempo ya extraordinariamente largo, que se inicia en el 99 en Venezuela, es que el liderazgo político que ha asumido o que ha intentado asumir la conducción de las luchas por la recuperación de la democracia no haya reflexionado, ¿no? Dado el momento y viendo cómo fracasa uno tras otro algunos de sus iniciativas, no haya hecho una autocrítica, ¿no? Que conduzca a una cosa fundamental como es la unidad. Yo creo que es tiempo, sí, aunque sea tardíamente, es tiempo de que el liderazgo opositor haga autocrítica de por qué las cosas han pasado como han pasado y que termine por encontrar el remedio, que no es milagroso, por cierto, para la situación venezolana, que es la de la unificación de los grupos políticos, de los partidos políticos, de las organizaciones políticas en un programa común, ¿no? Que, 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 que haga los cambios, ¿no? Que se necesitan una vez que tenga fin este gobierno o que ya verdaderamente nos acogota y, 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 y que merece desde hace rato que deje el paso a otro que devuelva a Venezuela eso que hemos citado como cosas fundamentales: la paz, la libertad y el progreso social. Vale, gracias, Naudi. Ya vamos aproximando al final de nuestro encuentro. Nos gusta siempre que no exceda de las 2 horas. Vamos a escuchar a María Alejandra, a Abdel. Yo no sé si hay alguien más que desea, lo pregunto ahora mismo, si hay alguien más que desea hacer algún comentario antes de los comentarios finales de los ponentes. Vale. Entonces, escuchamos a María Alejandra, Abdel, y ya pasamos a la ronda de despedida.
María Alejandra Aristigueta, bienvenida, gracias. Gracias, Paciano. Encantada de estar aquí con ustedes y de compartir con todo este maravilloso grupo y oír tantas experiencias. De verdad que, a ver, la historia de mi papá la estoy oyendo desde que estaba chiquita, pero todas las historias aquí reunidas le agregan un valor y hacen realmente un crisol de este evento que fue el 23 de enero y de vivirlo desde afuera, ¿no? La experiencia de la distancia que a veces perdemos de vista en ese momento histórico. Yo solamente quería retomar un par de cosas. Em, José Emilio decía hace un momento, preguntaba hace un momento, le preguntaba a mi papá, espérate, me voy a decir, mira, eje. Justo mi hermana estaba preguntando, pues, José Emilio estaba preguntando por qué Fabricio Ojeda se fue a la guerrilla y por qué presidió, y eso me parece bien importante porque es un poco lo que vemos también en nuestra oposición maltrecha, ¿no? ¿Por qué Fabricio Ojeda presidió la junta Patriótica y después se fue a la guerrilla? O sea, ¿cómo es que una persona que no creía en la democracia, por lo visto, peleó para llegar para salir de una dictadura y desembocar en una democracia? Esa era la primera cosa que me gustaría de verdad que lo comentaras, papá, si puedes. Y lo otro es más bien en relación a cosas que está diciendo, que le oí a muchos y entre otros a Ana Julia, y es el tema de las muchas múltiples oposiciones y su acción internacional errática, desconectada, descoordinada y muchas veces que se hace daño, se van haciendo daño. Yo creo que eso es una cosa que viene sucediendo desde hace mucho tiempo, no es una cosa nueva. eh, por lo pronto, desde el 2016 ya se oía esta variedad de opiniones, pero además está también pasando adentro, ¿no? Y yo creo que si hay que hacer algún esfuerzo es justamente en este momento que tenemos una definición, un mandato que nos dio, que le dieron a María Corina Machado, que le dieron 2 millones de votos o más de 2 millones de votos. Y bueno, todo el mundo tiene que tener su dosis de humildad y asumir ese mandato como propio, ¿no? O sea, esa es una de las cosas que creo que hay que transmitir permanentemente y en todas partes, porque, bueno, estamos viendo, acabo de oír a un prominente demócrata cristiano decir que habría que formar un grupo de notables para que decidieran escogieran un candidato y que este candidato recibiera el clamor popular y entusiasmar a la gente para que votaran masivamente por él. A mí me parece que eso exclama ese nivel de mezquindad y de miopía, sobre todo, clama ante los ojos de la historia y es importante señalarlo y recordarlo. No tenemos un candidato presidencial, fue elegida por 2 millones, alrededor de 500.000 votos. Creo que nuestro deber de todos los que estamos aquí y de las personas con las que estamos hablando es recordar eso y defender ese espacio que hemos ganado legítimamente, como no lo habíamos ganado en mucho tiempo, y ciertamente no fue el caso en el momento del gobierno interino, que quizás justamente por eso adoleció de tantos defectos. Eso quería ponerlo aquí sobre la mesa porque estamos hilvanando pasado y presente, y también hilvanando pasado y presente quiero que no perdamos de vista que en el pasado estábamos en una confrontación de Guerra Fría perfecta. Venezuela era parte de la esfera de influencia de Estados Unidos y no había lo que hay hoy en día, esta fragmentación que estamos viendo hoy en día, donde saltan como hongos por todas partes, nuevos poderes emergentes que están disputándose el poder y que están creando esta cosa que llaman multipolaridad que no lo está. Pero eso nos está, perdón, listo, me Tranquilo, callo. tranquilo. Remata, remata. Creo que es importante que tengamos eso en cuenta, porque el escenario es muy distinto al anterior y si bien es mucho más complejo, también presenta una gran oportunidad al tener tanta dispersión de poderes aspirando a ser poderes hegemónicos. Eso era todo. No, pues profundamente agradecido, María Alejandra, agradecemos tu intervención. Creo que aportas un elemento bien importante. Abdel, hermano querido, tu segunda intervención. Adelante. Micrófono, Abdel. Micrófono. Sí.
primero, como bien tú lo sabes, Paciano, y lo sabe mi querido amigo y guía moral, como yo le digo a Enrique Aristigueta, ya son 19 años en el exilio, pero 19 años también estudiando los fraudes electorales y analizándolos y probándolos, tanto en Venezuela como en muchas partes del mundo, y tú lo sabes, Paciano. Pero si a eso, en el caso venezolano, le agregamos un ingrediente de complicidades de la cúpula opositora y de enfriamiento de la ciudadanía en los momentos que el régimen se ha estado arrinconado en distintos momentos de esta larga lucha, bueno, el resultado va a ser de nuevo que no hay salida electoral, que a este régimen de criminales se le derroca, porque electoralmente es imposible. Incluso varios de los estudios de cómo se han exportado los fraudes electorales, tanto en el movimiento territorial como en el movimiento de aire, los tenemos y los ponemos a la orden. En Venezuela no existe salida electoral. Ahora, también tenemos que entender el por qué. Y entonces vamos a empezar a ver, y Paciano le gustó mucho el artículo mío de hoy en Total News, referente a la situación ideológica, esto va con lo que dijo Raúl, a la situación ideológica y sus implicaciones en lo geopolítico. Por eso vemos alianzas muy extrañas. Y tenemos dos enemigos, ambos de izquierda, la izquierda socialista y la izquierda globalista. Y todo eso influye en el esquema de conseguir la libertad de Venezuela. Todo ese esquema geopolítico y las actuaciones ideológicas en la práctica, por ejemplo, la administración zurda de Biden y su combo, zurda globalista, frente a otro esquema socialista, y vemos alianzas muy extrañas. Y con esto concluyo, como por ejemplo Trump-Putin, o Netanyahu-Putin, o AMLO-Trump, y es porque estamos en este momento en un juego de tres factores jugándose el esquema geopolítico, y son tres factores ideológicos: la izquierda socialista, la izquierda globalista y la derecha encarnada en algunos que no parecieran ser, pero lo son. Por eso les voy a enviar a todos mi artículo de hoy referente a ese tema específico, para que vean una explicación técnica de lo que está pasando en el mundo y en lo que influye nuestra Venezuela, de la que no somos el ombligo del mundo, pero tampoco estamos aislados, tenemos una posición geopolítica importantísima, y por eso muchas de las cosas que pasan en el continente se están jugando en este momento en nuestro país. Vale, gracias, Abdel, y te felicito de verdad nuevamente, aprovecho de hacerlo ahora en público, por esas reflexiones que lo ubican a uno sobre cómo se están moviendo las cosas, estas fuerzas ideológicas que están detrás del movimiento. Estamos ya a 25 años de dictadura, a 66 años de la caída de Pérez Jiménez, y con mucho ánimo. Yo diría que hay un momento en que el ánimo tiene que estar allí, hay que hacer cosas, hay que moverse. Tomás nos está pidiendo la palabra, te la doy 5 segundos. Tomás, y ahí vamos para el remate, pero adelante. No, un minuto nada más. Muchísimas gracias por el foro. Me agradó estar aquí. Yo lo único que quería era, en el espíritu del último comentario de Abdel, eh, eh, poner a la orden los espacios de la Universidad de Gonzaga, aquí donde me encuentro, en Spokane, Washington, para cualquiera de ustedes que desee venir. La universidad tiene fondos para traer invitados especiales, ya lo he hecho. Ahorita las finanzas no están muy buenas, pero bueno, para el próximo año académico, si se organiza con tiempo, porque yo creo que es importante la presencia de ustedes en los pequeños pueblos de Estados Unidos que de broma aparecen en el mapa, y que hay venezolanos acá, somos 50. Cualquiera que desee venir a hablar y a decir cosas como lo que se está comentando aquí, estoy a la orden y me encantaría tener por acá. Eso era todo lo que quería decir. Muchas gracias, presidente. Gracias, Tomás, como nos encantó a ti tenerte acá con nosotros hoy. Y por supuesto, agradecidos y pendientes de seguir trabajando juntos. Yo creo que es bien importante esto. Pues vamos a darle cierre ya a nuestra reunión. Vamos a pedirle a Enrique, en primer lugar, que intervenga unos minutitos, luego lo hará
Raúl y por último Naudi. Con las palabras de Naudi ya damos por clausurado el evento. Enrique, no te olvides de la pregunta que te recordaba María Alejandra que nos había formulado José Emilio, cómo el presidente de la Junta Patriótica termina siendo guerrillero y a los pocos días de haber comenzado el nuevo gobierno. Adelante. Bueno, mira, para mí ese es un tema muy lamentable porque yo le tenía afecto, pues era amigo de Fabricio. ¿Por qué era presidente de la Junta? Bueno, esto fue, lo voy a decir claramente, sin faltar a la verdad. Pero fue una viveza de Fabricio, ¿no? Ahí no había presidente ni secretario ni nada, eran unos cuatro plenipotenciarios, en ese sentido estricto de la palabra, y cada quien decidía el nombre del partido que estaba representando. No era necesario que hubiera ningún presidente. Pero bueno, cuando se produce el golpe, Fabricio, que era periodista, pues aprovecha y se autodesigna presidente de la Junta. Eso le causó una gran indignación a la expresión democrática, ¿no? ¿Verdad? Pero bueno, decidimos dejarlo así. Bueno, ya, nos pusieron ante el hecho cumplido. Y la Junta se amplió de 4 miembros, pues pasó a tener no sé cuántos miembros representantes de la sociedad civil y los sectores universitarios y todas esas cosas. Después, Fabricio se quedó, yo no sé, él le quedó una sensación de incomodidad. Bueno, después pues, al año siguiente viene la entrada de Fidel Castro en La Habana, ¿verdad? En olor de multitudes, y Fabricio eso lo molestó bastante en el sentido de que él creyó que hubiera podido hacer lo mismo. Y entonces él termina por renunciar a su curul en el Parlamento y a irse a la guerrilla. ¿Verdad? Así es. Luego Fabricio no está preparado para la guerrilla, ¿no? Y él terminó totalmente desbaratado. Yo tuve ocasión de hablar con uno de los policías que Fabricio era un tipo totalmente deshecho física y emocionalmente. Y le pregunté mucho sobre la muerte de Fabricio, pero no, Fabricio se suicidó, porque él estaba realmente destrozado. Hay uno falso que hubiera sido asesinado por la policía. Cayó preso, se lo agarraron vuelto a pedazos emocionalmente y así terminó, lamentablemente. Eso es lo que les puedo decir. La otra pregunta, ¿cuál era, Paciano? La pregunta era esa, lo otro es que no, ya tus palabras finales de despedida y de reflexión final. Una cosa muy lamentable, yo lo lamenté bastante. Perdón, sobre la recuerdo, muerte, bueno, disculpe. Te quiero acotar esto, ¿no? Nosotros los de la Junta Patriótica, al comienzo nos reuníamos periódicamente, nos seguimos reuniendo después, ya durante el gobierno del doctor León, de Betancourt, mejor dicho, de Betancourt. Nos seguimos reuniendo y a cenar hoy, una vez por semana por lo menos. Y un día, en ese momento gobernaba Betancourt, incluyendo a Unión Democrática, COPE y URD en el gobierno. Una noche que estábamos, García Ponce y yo, esperando a Fabricio en un restaurante del este de Caracas, llegó tarde, dijo, no, yo vengo a llegar, no, yo llego tarde porque estábamos terminando una reunión del directorio de URD y le torcí el brazo a Joito y nos vamos del gobierno. Entonces Fabricio estaba ya en plan de que URD se iba a la oposición. Y después vino lo que vino, porque él se fue a la guerrilla y terminó como terminó. Él quedó muy golpeado porque creyó que se desperdició la oportunidad, ¿no? Porque sí aprovechó Fidel Castro. Tristemente, eso es lo que yo creo. Vale, Enrique, profundamente agradecido, hermano, por tu reflexión en esta final y por supuesto por intervención en el foro. Vamos a escuchar ahora a Raúl. Raúl Leoni, ¿dónde estás? Disculpa, yo tuve que cambiar porque se me acabó la batería de un lado. Ok, de acuerdo. Antes que hable Raúl, para una acotación de que su papá, en ese día de la muerte de Fabricio, tenía una rueda de prensa
Yo estaba en el mundo, que estaba el edificio viejo de la cadena Capriles, estaba comenzandito yo en el periodismo, y me mandan corriendo cuando llega el anuncio que le dan al presidente en plena rueda de prensa, que se suspende la rueda de prensa. Luego vinieron las versiones de cómo había muerto, alguien señalaba que se había pasado alguien con el pentotal sódico, etcétera, y eso nunca quedó claro periodísticamente. Sí, eso sigue siendo un poco misterioso. Bueno, comienzo por agradecerle al doctor Blanco, al doctor Granco sus palabras hacia con mi padre. Yo también sé que él le tenía mucho afecto y mucho respeto. Agradecido. Y voy a ser muy breve, creo que hemos sido bastante extensos en la conversación. Yo diría que insistir en la necesidad de la unidad, insistir en la necesidad de la divulgación de lo que está sucediendo en nuestro país. Estoy a tu orden, Tomás, cuando lo deseen. Yo estoy más cerca que muchos de los que están aquí en esta conversación. Con el mayor gusto, si me necesita, yo estoy a la orden para ir donde sea a exponer el caso de Venezuela, como estoy seguro lo están la mayoría de ustedes. De nuevo, agradecerle su presencia, su participación, su interés y mantener ese interés hasta que logremos salir y dar al traste con este oprobioso régimen que tiene a Venezuela sumida en la más triste parte de su historia. Yo les diré, nada más por mi parte, yo tuve que salir de Venezuela en el año 99 ya definitivamente. Compré boleto de ida y vuelta desde Venezuela hacia acá. Todavía lo guardo con la gran esperanza de volver a mi país. Gracias. Gracias, Raúl. Profundamente agradecido, motiva esas palabras finales. Vas a tener que pagar una pequeña diferencia 25 años más tarde, pero No vale la importa. pena. No importa. Eso no va a importar, por supuesto. Eso Gracias, de todos Raúl. Bolívares. Así es. Cerramos entonces con las palabras de Naudi. Ya cuando él concluya, pues damos por terminado el foro con nuestra gratitud sincera a todos por haber venido, por haber participado y por supuesto preparados para seguir en esta lucha. Comienzo. Sí. Estamos en 25 años con unas ganas enormes de que este sea el último año de esta situación, este año 24. Naudi, te escuchamos. Paciano, muchas gracias por haber contribuido a que tuviera esta participación en en este evento que ha resultado tan interesante y que ha permitido hacer contacto con gente valiosa. Yo me despediría recordando una anécdota. Esto ha dado lugar, este programa ha dado lugar a muchas anécdotas, recuerdo muchas anécdotas. Bueno, aquí va una más. Tiene que ver con el regreso de Betancur a Venezuela a los días del 23 de enero. Fue el último, por cierto, de los que regresó, de los líderes políticos. El primero que lo hizo fue Jovito Villalba, curiosamente. Después Caldera y finalmente Betancur. Entonces, en un ejemplar del Nacional de ese día que debió ser terminando enero, uno puede leer cómo Betancur entró por Maiquetía. Se cumplió la ceremonia de que, por lo más bien interesante, de que lo fueran a recibir a Maiquetía los líderes de todos los demás partidos políticos, como señal de estima y de solidaridad. Bueno, entró y un periodista le preguntó cómo se desenvolverían en adelante, ¿no? Y cómo se desenvolvería su partido y él en particular. Y la respuesta de Betancur fue que ya los dirigentes de los partidos
y él podía hablar por él mismo sobre todo, eran gente aprendida, ¿no? O sea, la experiencia de la dictadura desde el 48 hasta ese 58 a gente inteligente, ¿no? Como esos líderes los había llevado a pensar que no se debían repetir, ¿no? Todos los errores que estuvieron detrás del 24 de noviembre del 48. Bueno, yo solo expreso mi esperanza de que la, la oposición como un todo, la oposición actual como un todo, llegue a adquirir esa categoría de gente aprendida y que ese aprendizaje pase por una cosa tan elemental como de recordar los beneficios de lo que es la unidad política. Vale, gracias. Un aplauso para todos. Muchísimas gracias. Gracias, Naudi. Gracias, Raúl. Gracias, mi querido Enrique Aristigueta Gran. Nos enorgullece muchísimo tenerte y de haberte escuchado, hermano querido. Gracias a todos. Recordar muchas cosas. Y después te he hecho otros cuentos. Vale, seguro. Y gracias a Paciano. Gracias, hermano. Ana Julia nos hizo tocar el corazón también, nos movió. Oye, qué bueno lo de Ana Julia. Así bueno, un es. reconocimiento a Paciano, un aplauso a Paciano por haber organizado esta reunión que ha sido muy... A ustedes. Gracias. Lo de Ana Julia deja para otros cuentos para el futuro. De hecho, usted salió Ravel a entrevistar a Fidel, que acaba de entrar por la Sierra Maestra. Exactamente. Le hace la entrevista cuando se está comunicando con Venezuela, no entraba la señal hasta que él termina gritando aquí Radio Reloj Continente, que fue el símbolo después del noticiero de Radio Continente. Y bueno, yo con mucho gusto tengo muchas anécdotas del hotel contadas por mi papá, por mi abuelo. Sí, fue un... déjame, y a mí me dijo Simón Alberto Consalvi 1000 veces, Ana Julia, tú tienes que escribir la historia del hotel. Porque él estaba allá también, ¿no? Claro. Sí, él me lo dijo. Sí. Eso te iba a decir a la Julia, escribe. Mira, se enamoró de mi tía Elsa, la hermana menor de mi mamá, y él me lo confesó años después. Y la dama que no mencionaste fue Josefina Che. Ah, claro.